cotidianamente realiza en su casa. A lo mejor usted es de las personas que lo celebran en grande y ese día pues sus amigos están invitados para venir a la casa. A lo mejor usted piensa en hacer un culto de agradecimiento al Señor y qué sé yo, allí estamos con nuestra comida, el pastel, todo lo que en nuestra celebración cotidiana hacemos. Comida, amigos, oración, acción de gracias al Señor. Pero usted, a lo mejor como yo, cuando tenemos una celebración, nosotros lo ocupamos para varias cosas. Número uno, para dar gracias a Dios. Y en segundo lugar, también para reflexionar en nuestra vida. Porque, por poner el ejemplo, cuando celebramos un cumpleaños, nosotros reflexionamos en lo que hicimos. Un año más que el Señor nos ha dado, pero también es un año que se descuenta en nuestro proyecto de vida. Y por esa razón, en muchas ocasiones meditamos mientras estamos celebrando, traemos a la memoria lo bueno que ha sido Dios y nos llenamos de expectativas sabiendo que tenemos un año por bendición del Señor que se aproxima y que garantizamos nosotros por la fe que va a ser un año glorioso. Mire, es bonito celebrar. Y así en cada uno de los días de este año nosotros podemos ir encontrando muchas oportunidades para celebrar. La iglesia cristiana, por ejemplo, el día de ayer, 31 del mes de octubre, celebró, hizo una de sus grandes celebraciones, conmemorar la Reforma Protestante de 1517. La Reforma Protestante es todo un curso que se enseña en los niveles básicos cuando una persona comienza a estudiar teología y Biblia. Son cursos elementales que todo cristiano debe saber. Y yo estoy seguro que en su iglesia también usted ha aprendido lo que significa esta gran celebración que conmemoramos en este año, 503 años, mis hermanos, 503 años. Pero esa celebración va acompañada, como le dije, de reflexión. Esa celebración de que un día el Señor nos permitió entender un camino nuevo que debíamos recorrer, también el día de hoy nos debe hacer reflexionar. Mire que a veces pasamos inadvertido días tan especiales como los que nosotros conmemoramos. Quiero contarle entonces que la cristiandad occidental, nosotros, los que vivimos en esta parte del mundo, a diferencia de los cristianos que viven en Oriente, en los países de Asia y del Medio Oriente, la cristiandad occidental, como nosotros, fue afectada desde un poco más de 500 años, 503 años, por un evento que representa años de reflexión, años de inconformidad y deseos de hacer las cosas bien. Eso es lo que significa la reforma en aquel contexto de 1517. Ese evento, el evento de la Reforma Protestante, es recordado con ese nombre, Reforma Protestante de 1517. Y fue un evento, por así decirlo, catalizador, donde convergieron una serie de eventos, de esfuerzos de cristianos devotos, entregados al Señor. Fue un evento donde los cristianos de esa época se atrevieron a hacerse una pregunta: ¿lo que hacemos agrada a Dios? Mire que es una buena pregunta que se hicieron hace 500 años nuestros hermanos. Yo creo que es una buena pregunta para hacérnosla ahora que estamos en este tiempo de reflexión, de conmemoración de la Reforma Protestante. Lo que estamos haciendo como iglesia, lo que estamos haciendo como iglesia individual, usted y yo como individuos que pertenecemos a la iglesia, ¿agrada a Dios lo que estamos haciendo? Pregunta que todavía debemos seguirla haciendo cada generación. Cada generación debe seguirse haciendo esa pregunta. ¿Lo que hacemos agrada a Dios? Ese esfuerzo de más de 500 años no era para dividir a la iglesia, como para nosotros también en este tiempo no es para dividir si vamos a pensar en esa pregunta. Tampoco es para formar nuevos grupos, sino que es una pregunta seria. ¿Queremos
agradar a Dios, ¿lo estamos haciendo? Quiero decirle entonces que en la Escritura nosotros tenemos todo un original de la iglesia. Cuando nosotros leemos la Escritura, y en mi caso particular, que soy un cristiano pentecostal, tenemos mucha fascinación por el libro de los Hechos. El libro de los Hechos para un pentecostal es como su fuente de praxis, de enseñanza. Tenemos muchas cosas valiosas. Y en el libro de los Hechos, mis queridos hermanos, nosotros tenemos como esa iglesia ideal, ese patrón, ese modelo, que podemos mirarlo de vez en vez, cada vez que necesitamos pensar en lo que estamos haciendo, y allí encontraremos si nosotros el día de hoy estamos agradando a Dios como aquella iglesia primera, donde Dios se manifestaba, donde Dios estaba presente. Hay un texto en la Escritura, en Hechos capítulo 4, versículo 32, que dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Mire lo que dice ese texto precioso. En una versión más sencilla dice: todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. ¡Qué bonito! Mire, qué interesante ese versículo. Y en esos versículos, en textos como esos, aquellos reformadores de 500 años atrás meditaban y comparaban y miraban en la Escritura y luego miraban en la praxis de la iglesia y miraban que había algo que no coincidía. O la Biblia estaba equivocada o la iglesia no estaba haciendo las cosas bien. Y eso fue un detonante que motivó a esos reformadores por a lo mejor unos 2 o 3 siglos. Estuvieron pensando, estuvieron reflexionando, estuvieron inconformes por la vida que tenía la iglesia, hasta que en un momento especial, ese 31 de octubre de 1517, don Martín Lutero, un fraile, un monje agustino, clavó lo que se conoce las 95 tesis en la víspera del Día de Todos los Santos, antes de que fuera el 1 de noviembre, el 31, clavó sus 95 tesis en una capilla bonita de Todos los Santos, era el nombre de la capilla, en la ciudad de Wittenberg, en Alemania. Mire, una historia fascinante, emocionante. Hoy día, mis hermanos, han pasado 5 siglos desde que ese monje invitó al diálogo a los teólogos de su época para que evaluaran sus prácticas. No una evaluación desde la conveniencia personal. Evaluemos, pero veamos qué nos conviene. Una evaluación a la luz de la Escritura, mis hermanos. Y creo que de vez en cuando nosotros debemos evaluar nuestra vida, no solamente lanzar críticas a la institución como iglesia, sino evaluarnos a nosotros mismos. Una evaluación desde la perspectiva bíblica, evaluación que el día de hoy también a nosotros, mis queridos hermanos, de seguro que nos puede poner incómodos, como en esa época que generó guerras, mis hermanos, por muchos años. Guerras, por la inconformidad que desató el pensar que no estábamos haciendo las cosas bien y agradables para el Señor. En este mensaje, entonces, mis queridos hermanos, amigos que me acompañan, quiero exponer el sentido profundo de la Reforma Protestante. Sus 5 grandes postulados buscan en conjunto devolver a la iglesia, a usted como persona, como individuo que pertenece a la iglesia. La Reforma busca devolverle a la iglesia la responsabilidad de ser sacerdotes de Dios. El tema de esta reflexión lleva ese nombre: sacerdocio universal de todos los creyentes. Aleluya. Los 5 grandes postulados: la sola Escritura, la sola fe, solo Cristo, sola gracia y solo a Dios la gloria, tienen su punto de convergencia. El punto catalizador es el sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Para qué necesitamos tener fe?
¿Para qué necesitamos tomar la Biblia como nuestra única regla de disciplina, de gobierno para nuestra vida? ¿Para qué necesitamos entender que solamente Jesús es el único que propicia para nosotros la gracia? ¿Y por qué nosotros debemos consagrar nuestra vida para darle solo la gloria a Dios? Por una razón, porque usted, porque yo somos sacerdotes de Dios y debemos cumplir con ese precioso ministerio que el Señor nos delega a cada uno de sus hijos, de sus discípulos. Eso fue lo que entendió aquel monje, aquel discípulo del Señor en su búsqueda en la Escritura, buscando al Dios de la Escritura, se encontró con que todos los cristianos debían tener la oportunidad de sentirse servidores del Señor. Aleluya, mis hermanos. Todos los cristianos bajo el estandarte del Evangelio debemos experimentar verdadera libertad para vivir conforme a la palabra de Dios y asumir la responsabilidad de ser agentes de transformación en los diferentes contextos donde debemos nosotros brillar. A este sentido profundo es a lo que le llamamos el sacerdocio universal de todos los creyentes. Le voy a invitar entonces para que aprendamos juntos en este mensaje una verdad que le va a servir a usted meditarla, refrescarla, traerla a su interior. La reforma es un llamado a ser sacerdotes de Dios. Aleluya, mis hermanos. La reforma es un llamado a ser sacerdotes de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hombres y mujeres que tienen la Escritura como principal fuente de revelación y verdad, que esa Escritura les provee la fe suficiente para vivir dependiendo absolutamente de Dios, encontrándose con Jesucristo, el propiciador de la gracia del Señor, para que entonces como un solo cuerpo, como una gran familia, le demos solamente a Dios toda la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, decía el salmista. Conozcamos entonces, mis queridos hermanos, algunas verdades en las que yo quisiera invitarle a que reflexionemos juntos. La primera verdad que nos trae a la memoria el evento de la reforma para nosotros, pensando en el sacerdocio universal de todos los creyentes. La iglesia, mis hermanos, primera verdad, la iglesia originalmente fue una comunidad de sacerdotes. Aleluya. La iglesia originalmente no tenía distinción de clases en el ministerio. Era una comunidad de sacerdotes. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia, mis queridos hermanos, fue diseñada por Jesucristo. Ahí lo encontramos en San Mateo capítulo 16, del versículo 13 en adelante. Hay un diálogo de Jesús con sus discípulos hasta que Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La tengo diseñada y voy a edificarla. Bendito sea el nombre del Señor, para que sea triunfante, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Qué bueno es el Señor. Eso somos, la iglesia en general. La iglesia no son solamente los pastores, la iglesia no son solamente los líderes, la iglesia somos todos. Y en el original, la iglesia era una comunidad de sacerdotes. Bendito sea el nombre del Señor. Así nos diseñó Jesucristo. Nos estableció en nuestro estado original, en el libro de los Hechos y en las epístolas. Allí encontramos cómo era la vida cotidiana de la iglesia y cómo era ser una comunidad de sacerdotes. A partir de ese prototipo tendría que desarrollarse y expandirse la iglesia, de tal modo que tuviera la capacidad para adaptar sus formas y mantener su esencia entre las múltiples culturas del mundo. Y es lo que hemos visto en la iglesia, mis queridos hermanos. Una iglesia que tiene múltiples formas, pero mantiene su esencia donde quiera que esté.
Una iglesia en el África, una iglesia en el Caribe, una iglesia en Sudamérica, una iglesia en Centroamérica, tiene su misma esencia. Una Biblia, un Señor, una fe. Aleluya. Aunque tengamos diversas formas para expresar nuestro amor, nuestra devoción al Señor. Dentro de este estado original se contempla la participación colectiva dentro del plan redentor, todos los discípulos como un cuerpo marchando en el cumplimiento de lo que conocemos como Missio Dei, la misión de Dios, donde nos unimos a Jesucristo, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, nos unimos a Jesucristo para juntos cumplir esa misión gloriosa de restaurar el orden de la creación. Bendito sea Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos inspira para que nuestras vidas sean consagradas, para que orientemos nuestras vidas en el rumbo divino a través de esta revelación que el Señor nos da. La época del libro de los Hechos, mis queridos hermanos, lamentablemente cambió. Algunos maestros de la iglesia han explicado que lo que hoy posiblemente estamos viviendo es, disculpe la expresión, una especie de pseudocristianismo. Y mire que este mensaje es un mensaje autocrítico. Es un mensaje, como le dije, para reflexionar nosotros mismos. Algunas personas han llegado a pensar, teólogos, biblistas, que nos hemos alejado de ese diseño original que se encuentra en la Escritura. La época del libro de los Hechos cambió entonces. Pasamos por la Edad Media, después de unos 300 años donde la iglesia fue perseguida, donde la iglesia comenzó a establecer sus bases, donde la iglesia tuvo que abrirse camino en un mundo perverso. Llegamos a la Edad Media, conocida así, donde la iglesia se distorsionó el sentido del espíritu comunitario y el proceso de desarrollo de una iglesia militante. La iglesia comenzó a hacer sus estamentos, comenzó a hacer sus clases, y entonces surgen los conceptos de clero y laicos. Mire usted, en la Edad Media todavía no había sucedido la Reforma Protestante, pero comienzan a surgir las clases especiales dentro de la iglesia. Los que se iban a dedicar al ministerio iban a ser el clero, y los que no se iban a dedicar al ministerio, sino que simplemente iban a ser asistentes de la iglesia, los laicos. Comenzaron esas divisiones dentro de la iglesia, cosas que no era así en el original, mis hermanos. Le dije que originalmente la iglesia era una comunidad de sacerdotes, bendito sea Dios. La formación del clero y la institucionalización jerárquica de la iglesia dio paso a una degradación de aquella vida colectiva y comunitaria de los primeros discípulos, dejándonos un sistema estamentario donde una jerarquía clerical excluyó la participación de la mayoría de la vida litúrgica misional. Perdimos mucho, mis hermanos. La organización de la iglesia es importante y necesaria, pero nunca debe limitar la participación de la comunidad en la obra del Señor. Pasados varios siglos en la Edad Moderna, los ideales de la Ilustración inspirados en la Reforma, porque todo lo que fue la Ilustración, a lo mejor ahí por finales del siglo XVIII, 1790, 1810, estuvieron inspirados en ese espíritu reformador de 1517. Esos ideales de la Ilustración trajeron una luz esperanzadora que devolvió a la persona la dignidad que le había quitado el sistema de clases eclesiástico. Este avance pronto también se tergiversaría en medio de aguas turbulentas del conocimiento científico y el desarrollo industrial, que formó nuevos estamentos, nueva lucha de clases, como decían algunos de las filas socialistas. Comienza la burguesía, comienza el proletariado, y esa diferencia de clases una vez más también es introducido al contexto de la iglesia.
Filósofos de la religión rivalizaron con fundamentalistas. Unos optaron por la academia y otros por la experiencia, excluyéndose mutuamente. De ese modo, mis hermanos, siempre vamos a ir encontrando rivalidades en el cuerpo de Cristo, cuanto que todos deberíamos sentirnos miembros todos de un cuerpo y con esa inspiración, con ese ministerio asignado por parte de Dios para que seamos sus sacerdotes. La iglesia y la sociedad quedaron decepcionadas, tanto por las cadenas de la institucionalización jerárquica que extinguió la participación colectiva y comunitaria de los discípulos, como también por los ideales ilustrados que establecieron la lucha de clases provocada por la industria esclavizadora. Mire, estamos haciendo este recorrido porque ha sido la vida de la iglesia donde ha tenido que abrirse paso y seguir reflexionando. ¿Lo que hacemos agrada a Dios? Miren, mis queridos hermanos, esto es emocionante. La iglesia en medio de la sociedad mundial tuvo que replantearse los ideales cristianos del sacerdocio universal de todos los creyentes. Y esta vez, a finales del siglo 1890, surge el movimiento pentecostal, de donde yo también pertenezco al movimiento pentecostal, que era muchísimo más incluyente para la gloria del Señor en su participación colectiva y comunitaria de todos los discípulos que cualquier otro grupo reformado. Luego de la reforma, la iglesia tuvo que abrirse campo y nuevamente sufrir la limitación del concepto de la doctrina sacerdocio universal de todos los creyentes. Y entonces se vuelve a hacer esa distinción de clases. Pero a finales del siglo XIX, le menciono, surge el movimiento pentecostal. Y entonces la iglesia vuelve a disfrutar de esa inclusión, donde todos podían orar, donde todos podían acceder al estudio bíblico, donde todos se podían sentir ministros, donde Dios les asignaba un don, un carisma. Algunos eran profetas, otros podían ministrar sanidad por el don espiritual. Mujeres, hombres, niños, esclavos libres podían hacer el ministerio. Alabado sea el nombre del Señor. En los movimientos pentecostales a principios del siglo XX comenzaron a ver una vez más aquella participación igualitaria de hombres y mujeres en el ministerio cristiano. El movimiento pentecostal llevó el ideal reformado del sacerdocio universal a su esplendor. En las iglesias se podía ver ese espíritu comunitario y de servicio. Hombres y mujeres que hicieron de la Biblia su norma de vida. Lo que soñaba Martín Lutero, que tuviéramos la sola escritura para guiarnos. Ya no tradiciones, ya no reflexiones humanistas. Ahora la palabra del Señor iba a estar en el centro una vez más. Cuando meditamos en la historia pentecostal, siempre encontramos a discípulos diciendo: volvamos a la escritura, leámosla una vez más y entendámosla para nuestro aquí, nuestro ahora. Bendito sea Dios. Formaron comunidades de discípulos llenos de fe que les impulsaba a la misión global. El movimiento pentecostal fue misionero y en ese sentido se entendió que no solamente unos cuantos eran misioneros, sino toda la comunidad debía involucrarse en la misión, tener una participación muy activa, dependientes de la gracia del Señor. Lo que decía Martín Lutero: la sola gracia, la sola fe, aferrados a un evangelio completo, cristológico, solo Cristo, bendito sea Dios, y llenos de inspiración para ofrecer sus vidas para la gloria del Señor. Solo a Dios la gloria. Los movimientos pentecostales trajeron una luz e inspiración para la iglesia, de tal modo que en la actualidad el 70% de la comunidad cristiana protestante hoy día es pentecostal, para la gloria del Señor, porque es un movimiento del Espíritu que incluye a cada individuo, a cada persona, no importando su sexo,
no importando su clase social, no importando su grado académico, todos nos sentimos sacerdotes de Dios en las comunidades llenas de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. La iglesia, mis queridos hermanos, en un mundo necesitado, sigue avanzando. Aleluya. En el nuevo milenio, en este nuevo milenio, y con este cambio de época que estamos teniendo en este año, nos vemos obligados a reevaluar los ideales cristianos originales y los grandes énfasis de la reforma. La movilidad de nuestra sociedad va reingeniando las luchas de clases y provocando otras luchas en la sociedad, tanto económicas como generacionales. El siglo XXI en el que estamos viviendo ya es el siglo del choque generacional. Baby Boomer, generación X, generación Y, generación Z, generación Alfa, luchan por convivir todos bajo un mismo techo social y eclesial. Estamos muy próximos a un verdadero sacerdocio universal de todos los creyentes, donde la comunidad, la sociedad se está integrando y tiene una participación más activa. Ancianos, jóvenes y niños participan en la sociedad ahora, y eso también nos debe motivar para repensar aquel diseño original. La iglesia originalmente fue una comunidad de sacerdotes de Dios. Aleluya. Una segunda verdad que quisiera compartirle es: el sacerdocio universal es un llamado a servir a Dios y al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa el sacerdocio universal de todos los creyentes? ¿Debemos hablar del sacerdocio universal solamente? O quizá usted y yo podamos reflexionar sobre también hablar de una comunidad de reyes y profetas. Porque el sentido correcto de la cristiandad no es solo sacerdocio universal, sino también una participación dentro de la sociedad como reyes y profetas. En mi opinión, es una opinión muy personal, la reforma es el inicio de una nueva forma de ser iglesia, pero también es un volver a la senda antigua del deseo divino supremo de hacer de su pueblo una comunidad distinta de la sociedad mundana que tiende a la jerarquización y la lucha de clases. En la iglesia rompemos con ese sistema mundano. En la iglesia el Espíritu nos conduce a entender que lo que Él quiere es una familia, una comunidad de hijos con los mismos derechos, con los mismos privilegios de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, dice la Biblia en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aleluya. En el tiempo de la iglesia, en el Nuevo Testamento, Dios declaró: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo encontramos en 1 de Pedro 2, versículo 5 y versículo 9. Y para los tiempos finales de la historia, la escatología nos dice un versículo en Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y también Apocalipsis 5:10 nos dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra. Aleluya, mis hermanos. El sacerdocio universal es la inspiración de los creyentes, de todos los creyentes, hombres y mujeres, para ordenar sus vidas, para que nuestras vidas estén de la manera correcta, ordenada por la palabra del Señor. Y esta palabra nos transforma del caos al orden. Nuestras vidas deben ser ordenadas. Dicha inspiración también es un llamado para ser gente santa, consagrada para Dios. Aleluya. Si usted y yo vamos a creer en la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes, esto es un llamado para que usted y yo pongamos en orden nuestras vidas. No somos perfectos, pero tenemos que ir ordenando nuestra vida. De tal modo que nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, dinero, casa, familia, una profesión, lo que tengamos, consagrado para Dios, dedicado para Él. Todos los días son para el Señor. Nuestra herencia es Jehová. Aleluya. No buscamos nada en esta tierra. Todo lo hemos encontrado en Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Pero también el sacerdocio universal es el compromiso para crear puentes que acerquen y conecten a los hombres con Dios. Es brillar con el propósito de alumbrar el camino de aquel que lo ha perdido. El sacerdote en la antigüedad era un puente entre el pueblo y Dios. Era un intermediario. Era una persona que traía la presencia de Dios y traía el pueblo a la presencia de Dios. Un puente. Y es lo que nosotros debemos soñar, con traer a las personas a los pies de Cristo, con ayudar a cada hombre y mujer a que tenga un encuentro personal con nuestro Señor. Los grandes movimientos sociales de hoy, movimientos seculares que buscan la dignificación humana, no son más que buenas intenciones, mis hermanos, pues no tienen la luz verdadera de la doctrina del sacerdocio universal. Por ejemplo, el feminismo de la tercera o cuarta ola, feminismo radical, no tendría necesidad de tomar el rumbo de la agenda del movimiento LGBT, ya que en la proclamación de la iglesia se afirma la dignidad e igualdad de la mujer. La iglesia se mueve para dignificar a aquel grupo por género que ha sido a lo mejor denigrado, desvinculado del orden social. Pero cuando la iglesia participa como una sociedad de sacerdotes, una comunidad, de seguro que tiene un mensaje para brillar, un mensaje con el que puede alumbrar, y todas las mujeres pueden sentirse bien recibidas en la iglesia, pueden sentirse bien dignificadas por nuestro Señor Jesucristo. Porque en la iglesia nosotros tenemos igualdad de derechos, tenemos la misma dignidad, hacemos diferentes cosas, pero nos unimos como un solo cuerpo. Por crisis sociales como las que hoy vemos en los diferentes colectivos, en las diferentes ideologías, el sacerdocio universal de todos los creyentes también debe incluir el desarrollo de una comunidad de profetas y de reyes. Estamos, mis hermanos, ante una serie de pecados como las agendas pro aborto, como las agendas de pedofilia y de construcción del orden social. Necesitamos ser sacerdotes en nuestra sociedad para levantar una voz profética y como reyes comenzar a dirigir procesos de liderazgo, comenzar a liderar a nuestra sociedad. Es un llamado en el ideal de los reformados. Esta fe se produce cuando nosotros anunciamos, nosotros provocamos la fe en las personas. El anuncio y la denuncia profética puede cambiar a la sociedad a través de provocarle la fe,
Pablo nos dijo que la fe nace y crece al oír la palabra del Señor. Romanos 10, 17. El sacerdocio universal es un llamado a ser profetas en una sociedad sin rumbo. Todos los discípulos tenemos la responsabilidad de proclamar. Es nuestra responsabilidad el querigma, la proclamación del Evangelio. San Pablo desafió a las siguientes generaciones a predicar a tiempo y fuera de tiempo. En 2 de Timoteo 4, versículo 1 al 8, nos presenta San Pablo ese desafío. Necesitamos volver a la esencia de proclamar el Evangelio completo de Jesucristo. Para nosotros, como Iglesia de Dios, nuestro Evangelio es completo, lo creemos así. Creemos en un Jesús que salva. Creemos en un Jesús que sana. Creemos en un Jesús que santifica, nos libra del pecado. Creemos en un Jesús que nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y creemos en un Jesús que viene pronto por su iglesia y a establecer su reino en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. El sacerdocio universal es un llamado a tomar el liderazgo de un rey. Nos invita a vernos como un pueblo de reyes, aleluya, que velan por el bienestar del pobre y del desposeído. Una comunidad de reyes que busca el bien de su sociedad. Es un llamado a salir de las cuatro paredes de los templos y levantar nuestra tienda en los barrios marginados, como lo hizo Jesucristo, lo que nos relata el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Jesús vino e hizo su tienda en nuestro barrio. Aleluya. Los discípulos de Cristo deben estar en las calles, en los barrios, en las universidades, para defender la causa del pobre. Aleluya. Por ejemplo, le doy algunos casos, algunas referencias. El caso de Diego Thompson, o James Thompson, como era su nombre original, que revolucionó la educación pública en Sudamérica, principalmente en Argentina, en Chile y en Uruguay, dejándole al alcance del pueblo. Thompson promovió el sistema lancasteriano, que los que hemos estudiado un poco pedagogía hemos escuchado al respecto, donde acercó el desarrollo educativo de los niños pobres y a través del método de el más aventajado debía enseñarle al menos aventajado, promovió la educación. Un héroe en la educación de esos países sudamericanos. Y note usted que son países muy, que han tenido mucho desarrollo en diferentes épocas. Otro ejemplo que le puedo dar rápido es las sociedades bíblicas que crean lenguas escritas para que los pueblos aquellos pueblos que no cuentan con un idioma escrito puedan leer la Biblia en su propia lengua. Hay muchos pueblos que tienen un idioma pero no lo tienen escrito. Y sociedades bíblicas hace posible que ese idioma se ponga por escrito y ahora ellos tienen una lengua escrita. Mire qué gran aporte para la sociedad de esos pueblos que hace la sociedad bíblica. Juan Calvino, por ejemplo, cambió la ética moral de su generación en Ginebra, Suiza. Si usted puede leer un poco de lo que hizo Calvino en la sociedad suiza y lo que hoy es Suiza, mis hermanos, países del primer mundo, fundados bajo los principios éticos que provocó Juan Calvino. Bendito sea Dios, mis hermanos. John Cadbury, que con su chocolatería inglesa, Cadbury Brothers, estableció los beneficios para el trabajador, que hasta la fecha es para el beneficio del empleado, tales como 8 horas de trabajo diario. ¿Sabía usted que hoy tengamos 8 horas de trabajo diario? Fue el producto del esfuerzo de John Cadbury en su chocolatería. Escuelas para hijos de empleados, vivienda para sus empleados. Su esfuerzo dignificó al trabajador. Aleluya. Cosa que no hizo la revolución industrial y tampoco lo hizo la revolución francesa.
con su gran grito de los derechos universales. Hizo poco, hizo más John Cadbury con su esfuerzo como un protestante, como un cristiano que entendió su vocación de ser un sacerdote para servir a Dios y para servir a este mundo. También fundó, mire, este personaje, estuve leyendo, fundó la Sociedad de Amigos de los Animales, una institución pionera en la protección de los animales. Hasta la fecha, la influencia de esta chocolatería ha ganado batallas legales para evitar la venta de licor en su ciudad. La ciudad de Bournville, allí no se vende licor por la influencia de la iglesia en esa comunidad. Bendito sea Dios. Estos y otros miles de ejemplos demuestran el significado de vivir bajo la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos los creyentes somos llamados a ser dadores de la gracia divina, más que simplemente consumidores de ella. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido, nos dijo Jesucristo. Una tercera verdad: el sacerdocio universal encuentra un desafío en la jerarquía eclesial de este tiempo. Pasados 503 años, mis queridos hermanos, ¿qué tanto hemos avanzado en cuanto a la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Usted se siente con compromiso de la misión? ¿Se siente usted comprometido a ayudar a extender el reino del Señor? ¿Se siente usted comprometido por la salvación de las personas que no conocen al Señor? ¿O usted piensa que ese es oficio de los pastores? El llamado de la Reforma es a que todos descubramos nuestra vocación misionera. Estamos en una crisis de cristianismo nominal, mis hermanos. Pseudoiglesias, embelesadas en sus celebraciones o rituales. La verdadera crisis no es la pandemia que estamos viviendo, sino una que nos ha llevado a perder toda cultura religiosa. Las crisis son buenas. Por lo general nos ayudan a reingeniarnos como iglesia, como sociedad. En una sociedad postmoderna hay necesidad de formas litúrgicas unidas a la esencia del Evangelio. No pensemos en cambiar por cambiar siguiendo modas de este mundo. Nuestros cambios y nuestras formas tienen que estar unidas a nuestra esencia cristiana. Estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase clerical que no es conforme al corazón de Dios. Con todo respeto, vemos surgir profetas, apóstoles, pastores, maestros, adoradores, empresarios religiosos, entre otros, que ministran de modo equivocado. Magnates de la fe que deben crear un nuevo sistema jerárquico que sostenga sus pequeños reinos, iluminados del siglo XXI, por cuya boca exclusiva Dios habla al mundo. No es verdad. El sacerdocio es una invitación a que todos sintamos el compromiso y la responsabilidad de ser instrumentos en las manos del Señor. Pero vemos este surgimiento. Soñadores exclusivos que viajan al tercer cielo y nos traen nuevas revelaciones. Siervos al revés, que le ponen precio a las bendiciones espirituales que dan, porque se han vuelto dispensadores exclusivos de la gracia. En ese contexto se encontraba también Martín Lutero. La venta de indulgencias para construir las grandes basílicas de la antigüedad provocaron ese descontento y esa búsqueda. ¿Estamos haciendo las cosas que agradan a Dios? Ya Judas, el escritor de la Biblia, en su carta nos habló agudamente sobre el problema de personajes encubiertos que se han infiltrado en la comunidad de sacerdotes. Líderes impíos, dice Judas, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Judas, versículo 4. Ofrecen sobrantes como Caín, dice el escritor,
comercian la fe como Balaam, dividen iglesias como Coré, nos dice Judas en el versículo 11. San Pablo nos advirtió que en los tiempos finales tendríamos muchos peligros, principalmente por la gestación de líderes cristianos impíos, amadores de sí mismos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9, nos dice San Pablo todo eso. Por otro lado, mis queridos hermanos, vemos a una iglesia complacida en el show musical. Los congresos infructuosos que no conducen a la ortopraxis. Vamos a entrenamientos y entrenamientos y entrenamientos, pero poca acción. Mucha palabrería y poca acción. Mucho entrenamiento, pero hacemos poco. Hoy que estamos en este tiempo de pandemia y estamos asistiendo a una serie de congresos, mis hermanos, a veces 2 o 3 a la semana. Y luego eso no se traslada a una praxis correcta. Templos forrados de espejos que nos motivan a gloriarnos y admirar nuestra limpieza y brillo dentro de las 4 paredes. Tal vez usted ha escuchado que existen teólogos de balcón, pero yo quiero decirle que también es posible que existan santos de vitrinas que les gusta estar en el ambiente cristiano y religioso porque les da una especie de estatus. Pero a la hora de la práctica no llevan a cabo lo que deben hacer. Cristianos de templo que viven una esquizofrenia religiosa. Cristianos dualistas que han creado estructuras mentales para poder vivir en 2 mundos, el secular y el religioso. Estamos ante una iglesia y una sociedad con comezón de oír cualquier cosa, menos palabra viva. Iglesias inspiradas por motivadores, no por predicadores, que les venden un nuevo producto de mercado, un Dios hecho a su medida. Una iglesia complacida por un quinto evangelio, como nos lo decía Juan Carlos Ortiz en su libro Discípulos. Un evangelio de promesas, de bendiciones sin condiciones. Un Dios indulgente y hecho para nuestro uso y servicio. Y es más, un Dios desechable, como todo lo que hoy vemos a nuestro alrededor. Lutero y los reformadores de esa época quizá preferirían seguir muertos a tener que resucitar en una sociedad más caótica que la de ellos, pues la sutileza de esta comodidad nos está hirviendo y ni hemos sido sensibles al terrible daño. Estamos acomodados, como aquella figura de cómo hacemos para cocinar ranas sin que se nos salgan de la olla, a fuego lento, sin darnos cuenta de lo que estamos perdiendo. ¿Cómo inspiramos a una iglesia cómoda a salir de su status quo? Tan cómodos como hoy día abundan las peticiones de oración de gente perezosa que no quiere orar y practicar esta disciplina cristiana. Si usted no quiere orar, mándeme su petición y yo oro por usted. ¿Puede creer eso? Yo le puedo ayudar a orar, pero usted tiene que orar también. Yo puedo pedirle al Señor por su vida, pero usted también tiene que hacer su parte. ¿Cómo no? La comodidad que estamos buscando en esta época. Cristianos domingueros que purgan sus pecados con ofrendas y con diezmos, entre otros males que deben ser reformados, mis queridos hermanos. No quisiera extenderme demasiado en esta autocrítica, pero quiero terminar con un punto nada más. El tiempo es corto. Y la cuarta verdad que quiero dejar en su corazón es que el sacerdocio universal es un reclamo de la sociedad actual. Vivimos en una sociedad de gente joven, mis hermanos. Este es el mundo de los adolescentes. Bien o mal, así es nuestro tiempo, en el que debemos ubicarnos para poder ser pertinentes como iglesia. En Guatemala, por ejemplo, viven unos 4.989.000
personas que tienen entre 15 y 29 años de edad. El 29% de la población aproximadamente. Las iglesias se están llenando, gracias a Dios, para la gloria del Señor, de niños, adolescentes, gente joven, adultos jóvenes y adultos mayores. En medio del caos propuesto por un sistema corrompido que condiciona al individualismo y la competencia destructiva, también vemos que en los altares de los templos hay más participación de todas las generaciones. Gracias a Dios por eso. Participación que debe ser ordenada, guiada por la palabra del Señor. El sacerdocio de todos los creyentes no es un llamado a la anarquía eclesiástica. Cada quien puede hacer lo que quiera. No. Sino es un llamado al compromiso de todos en la missio Dei, en la misión de Dios. Seguimos necesitados en la iglesia de servicios de ciertos miembros del cuerpo, tales como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por supuesto, son los ministerios que nos sirven en la iglesia. ¿Y qué haríamos sin ellos? Personas que en el espíritu de amor y humildad necesitamos que nos ayuden al perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. No hay mejor figura que ilustre la unidad en medio de la diversidad, la especialización y la interdependencia que la figura del cuerpo. Un cuerpo que para su equilibrio y salud necesita del desarrollo integral, mis queridos hermanos, integral de sus miembros. Este cuerpo tiene una cabeza preciosa que es Cristo, aleluya, de quien dependen todos sus miembros. Estos miembros deben estar al nivel de perfección de su cabeza, deben llegar a la igualdad en la fe y en el conocimiento de Cristo, a la medida de Cristo, aleluya. 5 generaciones, desde los niños hasta los ancianos, unidas en Cristo, aleluya, unidos en una misma fe, en un mismo Dios, en una misma misión. Bendito sea el nombre de Cristo. Los espacios de ministerio se están abriendo, en algunos casos forzadamente. Sea como sea, nos estamos proyectando hacia una iglesia no solo liderada por adultos, sino también por niños y jóvenes. No solo enriquecida por hombres, sino también por la participación de la mujer. Estamos en el ambiente propicio para el cumplimiento del ideal bíblico y reformado del sacerdocio universal de todos los creyentes. Alabado sea el nombre del Señor. Termino diciéndoles, mis hermanos, la reforma protestante no es simplemente dejar de ser católicos romanos. No es eso. Es más que eso. Es ordenar nuestras vidas según la voluntad de Dios revelada en la Biblia. No es la lucha de católicos y protestantes, sino una evaluación de nuestra vida para entender qué tanto nos parecemos a Cristo y vivimos por la fe en sus méritos. No es un acto rebelde que permite hacer lo que se nos pegue la gana, interpretando la Biblia a nuestro antojo, sino que es un llamado a estar sujetos bajo la ética del Evangelio. Somos la generación que hoy pudo celebrar 503 años, aleluya, de la Reforma Protestante. Pero ¿qué estamos celebrando? ¿Celebramos solamente el hecho de que no somos católicos romanos? ¿O bien celebramos que nuestra vida en verdad está de acuerdo con el deseo de Dios? Quizá ninguno de nosotros celebró 400 años de historia de reforma. Quizá, y estoy muy seguro, que ninguno de nosotros, si Dios lo permite, celebrará los 600 años. Pero no es el hecho de la celebración, mis queridos hermanos. No es eso lo importante, sino el nivel de comprensión de este evento histórico. Cada cristiano, discípulo, debe vivir responsablemente las 5 solas y ser así sacerdote de Cristo.
El sacerdocio universal de todos los creyentes es una doctrina bíblica, una doctrina que debe ser entendida no solo como el permiso para entrar al lugar santísimo con confianza, sino también un llamado a proclamar el mensaje esperanzador del Evangelio y también un llamado a responsabilizarnos por la necesidad de nuestro prójimo, tomando acción por el necesitado y el indefenso. En este tiempo de pandemia, mis hermanos, reflexionemos como aquellos discípulos inconformes en nuestra condición de iglesia. Celebremos con gozo y comprometámonos a vivir reformados, siempre reformándonos. Aleluya. Que el Señor le bendiga y la paz del Señor quede con usted en su hogar. Con la ayuda del Señor, nos veremos el próximo domingo en este mismo horario. Mi abrazo para usted. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia de Dios Evangelio Completo. Damos gloria a Dios por su palabra.